Hermanos, en un minuto o dos comenzamos. Solo dando un tiempo más a que sea la hora para comenzar, para que podamos tener esta enseñanza este día jueves. Amén. Hoy estamos aquí en el salón de reuniones de la iglesia porque tenemos una ola de calor y el templo está muy caliente ahorita y enfriar todo el salón. Entonces, pues aquí es un poco más cómodo, más pequeño y se enfría un poco más. Amén. Así que en unos minutos comenzamos nuestra enseñanza. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Amén. Es una bendición poder estar un nuevo jueves y pues siempre esperando, confiando en el Señor de que la enseñanza de este día sea para bendición, ¿verdad? Para bendición de nuestras vidas, porque la necesitamos siempre del Señor. Así que vamos a comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por darnos vida, gracias por darnos salud, gracias por darnos nuevas fuerzas, porque no nos has dejado, porque no nos has desamparado, sino que al contrario, Señor, tu misericordia este día se ha renovado. Gracias por ser fiel a nuestras vidas. Padre, de una manera muy especial, Señor, quiero darte las gracias por la vida de mi hermana Isabel de Orellana, Señor, porque tú le permites cumplir un año más de vida. Señor, que ahí donde esté tu sierva, que tú la bendigas, que tú la guardes, que tú la cubras, Señor, y gracias porque a pesar de la distancia, Señor, tu sierva es de bendición para este ministerio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, quiero que en esta tarde podamos estudiar o meditar sobre la segunda parte del Salmo 51. El Salmo 51 es una expresión auténtica, sincera, de cómo se sentía David después de todo lo que había sucedido con Betsabé y de todas las cosas que se vinieron al reino, a su vida, como consecuencias. Fíjese, no muere David, pero nos enseña que usted y yo vamos a pagar las consecuencias. Ahora, no solo se trata de pagar las consecuencias, no solo se trata de venir y decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que hay que pagar, verdad? Aquí está mi deuda. Sino que también hay algo muy importante. Y David lo siente, David ve en su corazón. Y esta es una de las razones. El Salmo 51 es una evidencia que porque el Señor había escogido, dice David que se había escogido a un hombre conforme a su corazón. Y no es que David fuera perfecto,
No es que David fuera mejor que cualquiera, pero David estaba consciente y David sabía qué se tiene que hacer. Y ese es el problema muchas veces con el creyente, en el cual me incluyo. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios y lo que menos hacemos es buscar tener esa relación que teníamos antes? Ahora, dice el Salmo 51:1, pero la parte B, o bueno, dice todo, ¿verdad? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ahora, pero hoy quiero ver esta parte, me llama mucho la atención esta segunda línea. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Ok? Entonces, yo le he puesto a la meditación, al estudio de esta tarde, cómo restablecer el amor de Dios. Cómo restablecer el amor de Dios en nuestras vidas. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fíjense que como hombres, como personas, recuerde, cuando yo diga hombres, ahí va incluida la mujer, porque estamos hablando de la raza humana. Amén. No se deje influenciar por esto de no. Hay momentos en los cuales uno dice hombre y mujer, ¿verdad? Y no está mal, pero tampoco podemos seguir una corriente, una ideología donde tenemos que decir todo el tiempo porque nuestro idioma, nuestra gramática ya va establecido. Entonces, pero bueno, como hombres podemos restablecer nosotros comunicación. Y fíjese que una de las cosas más difíciles que se puede restablecer es el amor. Y dentro del amor hay amistad, y dentro de la amistad está la confianza. Entonces muchas veces pongámonos del lado en el cual alguien nos falló. Entonces se puede restablecer comunicación, porque al final uno dice, bueno, está bien, pues va, y platiquemos, hablemos, hagamos, etcétera. Y muchas veces lo que no se recupera es una amistad antes de este incidente. Y tal vez una confianza medida, si podemos hablarlo de esta manera, porque tenemos una confianza en la cual, bueno, pues sí, ¿verdad? Sí, le voy a dar esto para ir avanzando y todo lo demás. Pero qué terrible es cuando se pierde el amor. Y el amor, según Corintios, ¿verdad? ¿Cómo habla de Corintios de el amor? Todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Ahora, no quiero decir con esto de que hemos perdido el amor de Dios, porque el amor de Dios es incondicional. Pero qué difícil es cuando nosotros hemos fallado, y cuando uno falla, uno trata de hacer lo que se pueda para que la otra persona se vaya olvidando, ¿verdad? Y eso es lo más difícil, que muchas veces nosotros, cuando hemos sido heridos, cuando hemos sido lastimados, lo que más nos cuesta es perdonar. Y dice la palabra que solo el amor cubrirá multitud de faltas. Entonces, no es que sea imposible, ¿verdad? No es, pero de la noche a la mañana las cosas no cambian. Y en este caso hablamos del amor humano, no del amor de Dios. Amén. Porque el amor de Dios es con nosotros. Dice que su misericordia se ha renovado. Entonces, ¿cómo podemos llegar nosotros a sentir? Porque el problema somos nosotros. Porque estamos conscientes de que no nos vamos a llegar de una sola vez cuando nosotros le hemos fallado al Señor. Ahora, dice también David que mientras callaba se envejecieron sus huesos. Y qué horrible es, ¿verdad? Cuando uno le ha fallado al Señor y tiene que orar, tiene que cantar, tiene que leer la Biblia, tiene que hacer un montón de cosas.
y poder romper eso que uno siente. Amén. ¿Por qué? Porque mire, yo creo que estamos conscientes que delante del Señor no podemos ser hipócritas y no debemos de ser hipócritas. Entonces uno está consciente, cuando uno llega a comprender esto, uno está consciente que no solo es, sí, verdad, el Señor ya estuvo, ya me perdonó. No solo se trata de esto. Entonces, ahora, fíjese, hay algo que me llama la atención en el versículo, y es conforme a la multitud. Fíjese con lo que empieza David: conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué es lo que pide? Que elimine, que borre sus rebeliones. Él quería sentirse en paz, él quería sentirse tranquilo, él quería sentir esa comunión que él había perdido. Porque qué difícil es entrar en la presencia del Señor después de algún fallo que hemos tenido. Fíjese que hay una alabanza que el primer tiempo que la cantaba, fíjese cómo son las cosas, yo no había comprendido muy bien, y lo admito, y hasta después que un día empecé a meditar en la letra, me di cuenta de que yo no había entendido el significado. Entonces, dice: cuando no hay canción y todo se acabó, vengo ante ti solo a ofrecer algo de valor que te agrade, Dios. Dice, pero hasta después, yo lo tomaba al principio como, bueno, no tengo nada que ofrecerte. Mira, Señor, no. Cuando uno ha perdido eso, ¿verdad? Cuando uno ha perdido la adoración, cuando uno ha perdido la oración, cuando uno ha perdido el interés de leer su palabra, de meditar, cuando uno se refugia en el trabajo, en la familia, en algún pasatiempo, etc. Y dice parte del coro: quiero volver a adorar como antes. Ahora, no sé si usted alguna vez ha estado en esa situación en la cual usted desearía volver a adorar como en aquel momento cuando no le habíamos fallado al Señor. Entonces dice: conforme a la multitud de tus piedades. Fíjese que en este caso David no solo pide misericordia en cantidad por sus pecados, sino también en tiempo, que sea misericordioso con él todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque él no quería volver a sentir este sentimiento, valga la redundancia, una vez más y otra vez, sino que al contrario, él quería que todo esto que él había cometido, y en el cual él se sentía verdaderamente arrepentido, porque una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Entonces, este verdadero arrepentimiento quería que en él se pudiera quitar. Entonces, ¿por qué? Fíjese que David, ya que había sido perdonado, pues anhelaba vivir todo el tiempo que fuera necesario. ¿Para qué? Para tener una relación con Dios, pero que fuera una buena relación. No, disculpe si ocupo la palabra buena relación, sino porque le quiero dar un sentido, sino recuperar o restablecer aquella relación que tal vez David habrá sentido allá cuando estaba con las ovejas. Imagínense David, ¿a qué edad habrá empezado a ministrar la presencia de Dios? No era sacerdote, no era un levita, pero ministraba la presencia de Dios, ¿o no? ¿O acaso que no fue llamado para apaciguar el espíritu que atormentaba a Saúl? Y él estaba allá en el campo con su arpa o con algún instrumento, adorando, ministrando al Señor. Entonces, ese tiempo, yo creo que para David fue muy difícil ese tiempo perdido, y en el cual ahora él quería recuperarlo. Entonces,
David había disfrutado una relación excelente con Dios, ¿sí? Por esa razón pide que los años que le queden de vida, y él quiere que sean muchos, estos sean gratos, sean que tenga una buena relación. Ahora, independientemente de las cosas que él tenía que pagar, él estaba consciente, él estaba muy consciente de que iban a venir consecuencias de sus actos, ¿sí? Entonces, en el domingo estudiábamos en el Salmo 63, ¿verdad? Que algunos creen que es el Salmo 63 fue escrito 61, 62 y 63. Algunos creen que fue cuando Saúl lo persigue, u otros que creen que es en el tiempo de Absalón. Pero fíjese, en medio de la angustia, él tenía una relación con Dios y le dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, y me está pasando todo esto, pero no importa, yo espero poder ver tu gloria. Dice, voy a leerlo, 63, 1 al 3, dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mire la relación, ¿verdad? Mi carne te anhela, Señor. Yo soy consciente de que lo que me ha pasado es consecuencia de mis pecados anteriores, pero él tenía una relación con Dios. No sé si me estoy dando a entender. Aunque él estaba pagando consecuencias, estas consecuencias las iba a sobrepasar mientras él tuviera una relación con Dios. Y es lo que David está buscando ya en el Salmo 51. Dice, siguiendo el Salmo 63, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Dice el 2, para poder ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado. Oiga, en el santuario. David había estado en el santuario, David había estado en la presencia del Señor. Él había puesto una tienda de campaña y ahí había metido el arca y había hecho descender la presencia de Dios. Él sabía de lo que estaba hablando. Dice, porque es mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá y en tu nombre alzaré mis manos. Y estamos hablando de que estaba en una condición difícil. Ahora, volviendo otra vez, en este caso aquí, dice multitud. Entonces, David, a pesar de la situación que él estaba atravesando en algunos momentos difíciles, por eso él había pedido poder disfrutar esa relación con Dios. Mire, déjeme poner un ejemplo. Yo creo que en un matrimonio es muy importante la relación que tiene la pareja y que la relación de la pareja no dependa si el tiempo es bueno o el tiempo es malo. Ahora, el Señor ha prometido ser fiel a nuestras vidas, aunque el tiempo sea bueno y aunque sea malo. Entonces, si yo voy a pagar consecuencias de mis actos, yo deseo y espero que el Señor esté conmigo y que tenga una buena relación con Él, para que cuando venga esta situación difícil sea más llevadera. Ahora, él sabe que él había perdido tiempo, había desperdiciado tiempo por el pecado. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Pues pasó mucho tiempo, en lo cual él sentía que se moría. Y a pesar de que podemos ver que la llegada del profeta Natán fue con una reprensión, también fue un alivio. ¿Por qué fue un alivio? Porque pudo otra vez poder acercarse a Dios. Fue el paso. Mira, hasta el Señor mandó eso. Entonces, ¿qué quería David? Bueno, que de todos los pecados que él había cometido, incluyendo este grave, que no hubiera ese cargo como de conciencia en su vida, que su misericordia lo llenara. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, es decir, conforme a la multitud de tu amor, con todo ese amor que tienes, Señor, ven y satúrame. ¿Para qué? Para que no tenga esa carga de que te fallé o de que te pequé. Entonces tenía él el deseo de que este pecado ya no lo señalara, sin que alguien lo juzgara, porque mire, iba a quedar siempre en su registro, en su récord. Cualquiera iba a poder decir, tú eres el rey de Israel, el que mató a
a Urías, etcétera, el que hizo un montón de cosas. Entonces, es muy importante. Muchas veces nosotros perdemos más tiempo lamentándonos, y no sé a quién también le pasa, pero cuántas veces nosotros pasamos mucho tiempo lamentándonos por haberle fallado al Señor, que en tratar de buscar. Y cometemos un error muy grave: no buscarlo, no decirle: Señor, perdóname, Señor, quiero volverte a adorar como antes, quiero volver a tener esa relación, esa sensación de que sí, soy imperfecto, pero no sentirme menos, sino que al contrario, sentirme privilegiado porque tú me has amado. Entonces, eso es lo que pedía David, que su pecado quedara en el olvido por tanta misericordia, y hace referencia a la grandeza de esa misericordia que tenía. ¿Y cómo es esta misericordia? Sin límite. Mire cómo es la misericordia del Señor: sin límite. Es incalculable, es incontable. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios se renueva para buenos y malos. ¿Por qué? ¿Por qué digo para buenos y malos? Porque la palabra dice que el sol sale para justos e injustos. Es misericordia. ¿Cuánta gente hoy conoció al Señor y ayer no? Y el sol salió para ellos, para que hoy. ¿Y a cuándo va a salir el sol el día de mañana? O tal vez dentro de una semana, dentro de 6 meses, dentro de un mes, dentro de un año, va a llegar la misericordia sobre la vida de cada uno. Entonces, ahora, es una misericordia abundante, y Él estaba pidiendo que esa misericordia no le hiciera falta. Y algo muy importante, qué diferente es, ¿verdad?, cómo vamos pidiendo también a medida que vamos avanzando en edad. Creo que la vida nos va dando también una idea de qué pedir, cómo pedir, porque hasta que se nos van las fuerzas o las capacidades, empezamos a pedir diferente. Entonces, aún la vejez para algunos es un alivio. ¿Por qué? Porque nos enseña a pedir como es. ¿Qué pidió Él? Piedad. Yo lo he dicho en otras ocasiones, Él ahora pide piedad, lo cual no tuvo con Urías, y es bien triste, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos sido piadosos con otras personas? Hemos sido duros, rígidos. ¿Y cuántos, ahora que hemos fallado o que fallamos en algún momento, lo que venimos buscando es piedad? Por eso es necesario que tratemos bien, como es justo, a todas las personas. Entonces, la piedad que Él pide no viene de la mente, no viene de un sentimiento, viene desde lo más profundo, viene desde las entrañas. El arrepentimiento que tenía David venía desde las entrañas, desde lo más profundo de su ser. Y yo creo que muchas veces nosotros como creyentes, mientras no pasemos algo difícil, muy difícil, no aprendemos a pedir desde nuestras entrañas, sino que lo vemos como: sí, Señor, bueno, discúlpame, pero ayúdame, tú sabes que soy imperfecto, que me cuesta. Entonces, ¿qué pidió? Afecto. ¿Qué es piedad? No solo es perdón, es afecto, gracia, compasión. Le estaba diciendo David al Señor: mírame lo imperfecto que soy. Mírame que con mi pecado no valgo nada. Ten compasión de mí. Ten compasión, por favor, de mí. Es cierto, yo no tuve compasión, fui muy déspota, sanguinario, cruel, pero ten compasión de mí. Y qué duro es cuando uno llega a comprender que uno tal vez no ha tenido compasión con los demás, pero le llega el momento en el cual uno pide compasión. Entonces, ¿qué quería David? Tener una relación natural. Le estaba diciendo: Señor, solo tú puedes hacer
que esta relación sea como que nada hubiera cambiado. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cree que es imposible volver a ese punto? Humanamente nosotros le hacemos más caso a nuestra alma. ¿A qué me refiero? Déjeme ahondar un poco más. Muchas veces es nuestra propia alma la que nos dice: no, el Señor ya no te ama igual, le fallaste, sos un vil pecador, mírate, es la inmundicia. Y no es así la misericordia del Señor. Ahora, tiene que haber arrepentimiento, porque mientras haya solo remordimiento, nuestra relación con Dios no volverá a ser igual, como allá, como en el principio, ¿verdad? A mí la situación, o bueno, decimos la situación, ¿verdad? Pero la desobediencia de Adán y Eva me pone a pensar por un momento, ¿qué habrán sentido en el momento que pecaron? ¿Qué habrán sentido ellos en su cuerpo? ¿Y qué habrán sentido cuando escucharon la voz de Jehová? Porque dice que tuvieron miedo. Ellos nunca habían experimentado qué era el miedo. Y nosotros deberíamos, aún con nuestra naturaleza caída, esa es nuestra lucha, ¿verdad? Lo dice 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espiritual, mi cuerpo. Y el Señor nos santificó con su espíritu, y lo que tenemos que santificar ahora es el alma, porque el día que seamos transformados va a ser santificado nuestro cuerpo. Ahora, pero muchas veces nosotros tal vez no hemos entendido ese punto de la santidad, que pareciera que es inalcanzable. No es inalcanzable. Lo que se debe tener es arrepentimiento y un deseo sincero de luchar cada día. Porque podemos tropezar, sí. Van a haber algunas situaciones difíciles, sí. Que por eso vamos a perder la salvación, no. Pero que esté en nosotros ese deseo de no fallarle al Señor. Entonces, ¿cuál es la petición? ¿Cuál debería de ser nuestra petición? Borra mis rebeliones. Miren, hermanos, qué duro son nuestros recuerdos, y más de aquellos pecados ocultos, o de aquellos pecados que nadie sabe, ¿verdad? Que nadie nos vio hacer. Claro, el Señor sí los conoce, pero probablemente ahora, David no es que estaba pecando otra vez. No, David venía a su mente lo que él había hecho. Y entonces para él era muy difícil tener en su mente todo aquello que había pasado. Recuerde que ahora, recuerde que hay un acusador, ¿verdad? Y es Satanás. Pero también nuestra alma nos trae a memoria, ¿verdad? Tú has hecho esto, tú hiciste esto, ¿te acordás? Ahora, ¿cuántas cosas tenemos nosotros en nuestra mente, en nuestra alma, que no hemos podido olvidar y superar con respecto al perdón del Señor en nuestras vidas? Y eso, ¿a cuántos se les vuelve un tormento? ¿A cuántos a la hora de estar orando se les viene un flachazo, se les viene un recuerdo a la hora de estar cantando, levantando las manos? Viene también un estorbo por medio de Satanás, aunque no todo es Satanás, sino que también nuestra propia alma. Pero también puede venir un estorbo de Satanás y decirnos: hey, ¿te acuerdas, verdad? ¿Te acuerdas que hiciste? Que tal vez, y no solo necesariamente de algo
cercano, puede ser de hace años. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces David había confesado sus pecados, claro, por eso estaba haciendo David, confesando sus pecados, presentándose, y le dice: Señor, necesito que tú me ayudes para poder superar esto. Borra mis rebeliones. La petición de David, que es: borra, elimina, destruye, quita todo aquello, hasta los recuerdos. Mire, qué increíble, ¿verdad? Porque el Señor ya nos perdonó, pero muchas veces los recuerdos vienen a ser un azote, un estorbo en nuestras vidas. No sé, podríamos creer que su pecado no lo dejaba en paz. Podríamos creer que él se sentía, ¿cómo decirle? Que David se sentía, con una carga de conciencia. ¿Será que todo el tiempo lo atormentaba? ¿Será que todos los días que se levantaba, déjeme ponerlo de esta manera, ¿será que todos los días que se levantaba, o cuando miraba a Betsabé, o cuando se acercaba a la ventana o al lugar de donde vio a Betsabé, se le venía el recuerdo? Recuerde que también Betsabé quedó encinta y estaba embarazada. Después el niño nace. El niño nace y pasa por una dificultad y muere. ¿Cuántos de nosotros tenemos recuerdos que no hemos podido superar? Porque por esa razón, me imagino yo, ¿verdad? Que por esa razón viene y le dice David al Señor: borra mis rebeliones. Borra esos pensamientos, borra esto que de vez en cuando se me viene a la mente y me hace recordar mi antigua vida, o ya estando en el Señor, los pecados que he cometido. ¿Cuántas noches David no habrá podido dormir pensando en su pecado? Aquel deseo desenfrenado, porque fue un deseo desenfrenado porque no se detuvo, se volvió después un tormento. Es bien claro el Salmo 51 cuando dice que déjeme buscarlo, dice en el encabezado: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, es muy claro, David estaba pidiendo perdón por lo que había hecho con Betsabé y todo lo que se había desatado. Tal vez no llegamos al punto de David, pero eso no significa que no seamos atormentados por el recuerdo. Oiga, el recuerdo, porque puede ser que el Señor ya nos perdonó, pero estamos luchando con nuestra alma y con un recuerdo. Entonces David hasta decía: Señor, ese recuerdo no me deja en paz, ese recuerdo no me da tranquilidad, ese recuerdo, bórralo por favor, porque necesito descansar, necesito adorarte, yo quiero entrar en tu santuario y levantar las manos, y no quiero que ese recuerdo venga a mi vida. Ahora, no es que David ahora se estaba, no, ya lo hice, no, él pagó consecuencias de todo lo que hizo. Y él en ningún momento estaba pidiendo: no me hagas pasar por esta dificultad. No, era: quiero recuperar esa amistad. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos deseado eliminar, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad?, eliminar un momento de nuestras vidas? Equivocaciones, problemas, malas decisiones. Y muchos. Ahora, a algunos estos recuerdos les hace un problema, y en el caso de David le era un problema.
Probablemente usted puede decir, no, mire, yo me equivoqué, cometí errores o pecados y pues la verdad que eso ya lo pude superar. ¡Qué bendición que usted lo ha podido superar! Pero ¿cuántas personas un recuerdo no los deja avanzar en su vida? No los deja crecer espiritualmente. Les ha metido también un temor porque, mire, ¿a cuántos déjeme ponerlo así de esta manera, el haber pecado, el haberse equivocado, no les permite servir? Y creen que si toman un servicio, van a volver a cometer un error, se van a volver a equivocar. Y no es así. Entonces necesitamos decirle al Señor, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Este recuerdo no me deja, sí me equivoqué. Entonces, aquí estamos viendo de que sí se puede superar aún un recuerdo. ¿Por qué? Porque Satanás nos va a querer señalar nuestros errores, pero es más poderoso el que está en nosotros. ¿Qué quería? Que ya no se volviera a acordar o superarlo. Porque también la palabra dice, te acordarás de cosas viejas, ¿verdad? Pero ya no te afectará. Oiga, qué misericordia del Señor. Entonces no hay más horrible momento que aquel que cuando el enemigo nos hace recordar de dónde Dios nos sacó, de quiénes éramos, qué hacíamos, de qué nos equivocamos. Pero el Señor sí puede destruir, eliminar. Ahora, ¿qué estaba pidiendo David? Que eliminara eso desde la raíz. El Señor sí tiene el poder de eliminar. ¿Cuánta gente? Hay personas que se casaron y después, ¿cómo se llama? Por situaciones de la vida se divorciaron y vienen al Señor. Y vienen al Señor porque son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? No estoy juzgando cada situación o cada persona con su situación, es muy diferente, pero voy a hablar de alguien que se casa, se divorcia, viene al Señor y tiene el temor de tal vez volver a tener un problema, de no ser feliz, de volver a fracasar. Y qué misericordia del Señor, que en el Señor Él puede hacer las cosas nuevas. Amén. Entonces, ahora hay algo muy importante. Ahí dice, borra mis rebeliones. Ahora, David es bien honesto. Y yo creo que eso es muy importante. Él sabe que no solo fue un pecado, sino fue una rebelión. Oiga, David le dice, borra mis rebeliones. No le dice, borra mi pecado. Porque el que David hiciera todo lo que hizo, fue una rebelión contra Dios. Imagínense, él era el rey. Tomó una mujer que no era su mujer. Mató a uno de sus amigos o uno de sus valientes. Entonces, ¿qué es rebelión? Bueno, rebelión es descarriarse voluntariamente de una vida santa. Entonces, muy diferente es, sí, lo que nosotros hicimos antes del Señor, pero aquí estamos hablando más de ya siendo hijos de Dios, ya siendo convertidos. Entonces, David tuvo el momento para pensar en lo que hizo. Y una de las cosas que caracterizaba a David era que era honesto. Él llegaba claro donde el Señor, él sabía que no le podía mentir. Y muchas veces puede ser que lo que a usted y a mí nos falte es honestidad delante de Él. Y queremos y tratamos de seguir cubriendo. Y mientras yo trate de seguir cubriendo algo, déjeme decirle algo, las cosas no van a cambiar. ¿Por qué?
Porque mientras yo trato de cubrir es un remordimiento. Pero cuando soy honesto y le digo, Señor, yo hice esto, estoy así, me siento así, bueno, estamos entrando en un arrepentimiento. ¿Qué más? No fue un arranque lo que hizo David. No fue que no sabía lo que estaba por hacer. ¿Acaso David sabía que era malo tomar a la mujer de su prójimo, de su amigo, de su hermano? Para los otros reinos era normal. Para él, como rey, estaba prohibido. Y estaba prohibido por el Señor. Amén. Entonces, estaba consciente de lo que estaba en su mente, estaba consciente de lo que estaba en su corazón y estaba consciente en lo que estaba en su cuerpo. Entonces, por eso le digo, el tema que yo le ponía a esta meditación es cómo restablecer ese amor, cómo restablecer eso después que le hemos fallado al Señor, siendo honestos y presentándonos. Ahora, ¿será que a David será que este tormento que podía tener de los recuerdos y todo lo demás lo llevó a ser honesto? Sí. ¿No será que el Señor está permitiendo eso en nuestras vidas para que nosotros nos acerquemos a Él y seamos honestos? Y veamos que alejados de Él nada podemos hacer. Fíjese, quiero leer algo que está en Amós 2:4. Amós 2:4 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y le hicieron errar en sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Fíjese que esto no le sucedió a David, porque fue perdonado. ¿Por qué? Porque David menospreció la ley, erró en su camino, actuó contra su prójimo. Y como le decía hace un momento, estas son características de un patrón de rebeldía. Entonces, David entendió que él era rebelde. Él llegó al punto de decir, bueno, yo he sido rebelde. Eso está claro. Yo he sido rebelde. No solo un pecado, sino un patrón en su vida. Mire, empezó a hacer cosas. Entonces, la rebeldía tiene que ver directamente con la relación con Dios. ¿Por qué no puedo superar algunas cosas? Porque probablemente soy rebelde. Porque probablemente no estoy obedeciendo. O fui rebelde y eso no ha permitido que hoy pueda superar algunas cosas. Conforme a la multitud de tus piedades. Borra, oiga, David es muy honesto, es muy claro, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. ¿Qué necesitamos nosotros? Probablemente que el Señor borre nuestras rebeliones. ¿Será que algo del pasado me está atormentando? Sería bueno llegar donde el Señor y decirle, borra mis rebeliones. Pero, como lo dije hace un momento, tómese un tiempo de meditar y decir, bueno, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? ¿Verdad? Quiero ir concluyendo. Y tengo aquí 4 puntos. Primero, David entiende, oiga, mire, no solo fue un arranque de decir, etc. No, mire, David entiende
que defraudó primero el puesto que Dios le había dado. Él era el rey. Porque por ser rey, pudo hacer todo lo que hizo con Betsabé y el niño. Si él no hubiera sido rey, no hubiera podido hacer todo lo que hizo. Entonces, defraudó el puesto que Dios le había dado. ¿Qué cosas el Señor nos ha dado? Y muchas veces nosotros lo hemos defraudado en aquellas posiciones que Él nos ha dado. Ahora, segundo, defraudó el puesto que se le había dado en su hogar, porque él tenía un hogar. Él era esposo y era padre. Entonces, defraudó su ministerio, si podemos hablarlo de esta manera, ¿verdad? Su posición como rey. Defraudó su puesto como padre y esposo en el hogar. Tercero, defraudó su relación de adoración con Dios. ¿Por qué? Porque él había tenido una vida de adoración. Mire, ¿se da cuenta todo lo que nos llevamos en cuenta cuando le fallamos al Señor? Increíble, ¿verdad? Porque ya sea usted padre o madre de familia, cuando uno le falla al Señor, afecta a todas las áreas. Entonces, había defraudado esa relación de adoración con Dios, esa amistad. Entonces, ahora estaba viendo cómo podía restablecer otra vez ese amor, esa cercanía con Él. Ahora, cuarto, fíjese, aquí ponía, defraudó todo lo que Dios había hecho por él. ¿Cuántas veces el Señor lo había librado? ¿Cuántas veces el Señor le había provisto? Ahora, pongámonos a pensar por un momento, ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, necesito que tú siempre cubras la provisión de mi vida? ¿A cuántos de nosotros nos ha hecho falta algo? Si el Señor ha cubierto mes a mes, y si Él ha cubierto mes a mes, ha cubierto año con año. ¿A cuántos el Señor nos ha dado salud a nosotros y ha dado salud a nuestra familia? Ha provisto de trabajo, ha provisto de bendiciones. Entonces, David defraudó todo lo que Dios había hecho por él, todas las veces que lo había respaldado. Entonces, tengamos cuidado de no llegar al punto de fallar al Señor y rebelarnos, porque entonces lo estamos defraudando en todo lo que Él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos yendo en pos de otro Dios, con minúscula, en vez de seguirlo a Él, en vez de honrarlo a Él. Y la palabra es bien clara, no lo digo yo, lo dice la palabra. El que conmigo no es contra mí. No podéis amar a dos señores. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Bueno, buscar a Dios. El Señor siempre está abierto para nosotros. Busquémoslo. La palabra dice que el que busca, halla. El que pide, se le da. Y al que llama, se le abrirá. No tenemos ninguna excusa. ¿Por qué? Porque necesitamos afrontar nuestra condición. Y la única manera de afrontar nuestra condición y recibir ese sentimiento de estar en paz, de estar en tranquilidad, es buscándolo.
No hay otra manera. Entonces, él buscó al Señor, David busca al Señor, porque está el Salmo, busca y afrontó su condición. Y cuando lo buscó y afrontó su condición, pidió perdón y amor. Hermanos, pueden haber situaciones o pensamientos en nuestra vida que nos estén acechando de nuestro pasado. Pueden ser algunos que están allí, que salen de nuestra alma, porque engañosa es el alma. El alma es perversa. Sí, su alma y mi alma son perversas. El alma siempre va a buscar el ser dañada o dañarse. Y en otros casos puede ser un ataque del enemigo para querer desanimarnos. Pero mayor es el que está con nosotros. Si hay algo que nos está molestando, atormentando o afectando, bueno, el Señor es todopoderoso para poder cambiar cualquier cosa que haya en nuestras vidas. Y el ejemplo es David. Llegó al punto de decirle: conforme a la multitud de tus piedades. Mire lo que le dijo, lo que él sabía, porque lo conocía. Conforme a la multitud, oiga, de tu amor, conforme a ese amor que es incalculable, inagotable, borra todo esto que me está afectando. El amor de Dios cubre multitud de faltas, cubre multitud de errores. Y necesitamos nosotros del amor que es del Señor. Amén. Entonces, quiero llegar hasta aquí, hermanos. Eso es lo que quería compartirles a ustedes en esta noche, esperando que el Señor traiga paz y tranquilidad. Si hay algo que nos está afectando, si hay algo del pasado, pues el Señor es todopoderoso para sacar de nosotros aún aquellos pensamientos. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia, una vez más, porque tú has sido fiel. Tú tienes el poder, Señor, de eliminar cualquier cosa en nuestras vidas. Gracias porque nos has perdonado. Gracias porque somos partícipes de ese amor tan grande. Y Señor, perdona nuestras rebeliones. Perdónanos cuando nosotros, Señor, con conciencia te hemos fallado. Ayúdanos a serte fiel a ti. Y gracias porque tu misericordia está sobre nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos. Que tu palabra traiga paz y tranquilidad, sanidad, confianza a nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanos que están en el estado aquí en Texas, y no sé si en otras partes también, pero con la ola de calor que estamos viviendo, por favor tenga cuidado, usted, su familia, si tiene niños, hidrátese y hay que cuidarse. Así que el Señor me los bendiga, y recuerden que tenemos el servicio domingo a las 5 de la tarde. Así que un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, y que la paz del Señor, que sobrepasa nuestro entendimiento, esté sobre nuestras vidas siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.